Entonces, tenemos el tiempo del sermón en la mañana y como ustedes saben, continuamos estudiando la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia. ¿A cuál iglesia? En Corinto, ¿verdad? Vamos a continuar estudiando en esta mañana esta carta. Vamos al capítulo 5 en esta mañana. Hoy vamos a estar estudiando el capítulo 5 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, o por lo menos de la primera carta que nosotros tenemos. Y ahorita vamos a ver por qué yo digo esto. Por lo menos de la primera carta que nosotros tenemos, ¿verdad? Que está en la Escritura. Y ahorita vamos a ver eso. Pero hemos visto hasta aquí a una iglesia que Pablo ama profundamente, sin lugar a dudas. Él comenzó quizás 1 o 2 años antes esta congregación, llegó a Corinto y comenzó la predicación del evangelio allí. Usted puede ir a Hechos 18, ahí va a ver la historia de cómo Pablo llega a Corinto y comienza a predicar el evangelio en esta ciudad, importante ciudad de aquella región, una ciudad con un comercio esplendoroso y también una ciudad con una inmoralidad esplendorosa. Ahí estaba el templo de la diosa Afrodita y había en este templo pagano, por supuesto, había una serie de ceremonias religiosas que involucraban, sobre todas las cosas, a actos de inmoralidad sexual. Habían cientos de prostitutas que estaban destinadas al trabajo en aquel templo. Y en medio de toda esta realidad y de todo este contexto, el apóstol Pablo predica en aquella ciudad el evangelio y algunos llegan al conocimiento de Jesucristo. Ahora, Pablo está escribiendo esta carta porque hay ciertos problemas en aquella iglesia. Ya si usted ha estado en las últimas semanas, usted ha escuchado algunos de los problemas que existen en aquella iglesia y va a seguir escuchando más problemas que hay en aquella iglesia. Hoy vamos a ver uno grave, terrible. Pablo comienza hablando de aquella iglesia sobre ciertas divisiones, ciertos pleitos acalorados que estaban sucediendo producto de ciertos favoritismos a algunos líderes de la iglesia. Y Pablo está hablando por los primeros 4 capítulos acerca de este asunto. Ya usted escuchó domingos anteriores todo lo que el apóstol Pablo está enseñando en estos capítulos. Vamos al capítulo 5 hoy, como les decía. Y ahora Pablo comienza a trata en este capítulo un asunto moral. Va a hablar de moral. Y yo quiero que usted ponga mucha atención en lo que nosotros vamos a estar compartiendo en esta mañana y en lo que vamos a estar compartiendo los domingos siguientes. Porque no solamente es pertinente para la iglesia en Corinto, es también muy pertinente para la iglesia bautista en Santo Espíritu. Y es por eso que yo quiero que usted preste mucha atención. Vamos a leer la escritura. Si usted tiene ahí ya 1 Corintios capítulo 5, y usted puede ponerse en pie. Leemos. Dice la escritura allí: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reuníos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia.
¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros. Señor, gracias nuevamente te damos por esta mañana preciosa. Y te suplicamos ahora, Señor, que con claridad y de una manera fiel a tu palabra, esta pueda ser expuesta, que podamos nosotros recibirla con el ánimo, con el deseo, con la pasión de poder vivirla, de poder aplicarla. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a vivir en este mundo como si no fuésemos de este mundo, porque realmente no lo somos. Ayúdanos a desechar y abandonarnos tanto al pecado que podamos parecernos a tu Hijo, en cuyo nombre oramos. Amén. Hermano, Pablo comienza este capítulo 5 hablando de un tema escandaloso. Y si nosotros tuviésemos que decir algo, pudiésemos decir que indiscutiblemente el pecado no tiene cabida en la iglesia. No tiene cabida. Pablo comienza su carta refiriéndose a esta iglesia diciendo lo siguiente: a los santificados en Cristo Jesús. ¿Usted recuerda? Si usted lee el capítulo 1, versículo 2, Pablo dice a la iglesia de Dios que está en Corinto: a los santificados en Cristo Jesús, llamados ¿a qué? A ser santos, junto con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Pablo está refiriéndose a la iglesia como aquel grupo de creyentes que ha sido en primer lugar santificado por el Señor Jesucristo y que ha sido o está siendo llamado constantemente a ser santos. ¿Ok? Pero lo que nosotros estamos viendo en este texto es algo completamente opuesto a lo que la iglesia está llamada a hacer. Dice Pablo, versículo 1, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Y escuchen lo que Pablo dice aquí. Y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles. Es tan escandaloso lo que ustedes están permitiendo y haciendo como iglesia, que ni aún los que están fuera hacen eso. Y yo les hablaba ahorita del contexto de Corinto, una ciudad perversa, una ciudad llena de inmoralidad sexual, una ciudad llena de prostitución, una ciudad que adoraba a dioses paganos precisamente en medio de la prostitución. Y Pablo está diciendo, es tan escandaloso lo que ustedes están haciendo que ni aún la gente que está afuera, con todo lo escandaloso que hace, se atrevería a hacer eso.
¿Cuál es el pecado? Bueno, nada más y nada menos que uno está acostándose con su madrastra. Nada más y nada menos que ese es el pecado que Pablo está juzgando en este texto. Un pecado que, si usted va al Antiguo Testamento, usted ve en el capítulo 18, versículo 8, que Dios lo está juzgando. Dios está diciéndole a su pueblo literalmente, mira, no puedes mirar a la mujer de tu padre. Y Dios está diciendo, y hay una lista de cosas ahí en Levítico 18, pero Dios está resumiendo toda esa lista de cosas que su pueblo no puede hacer por lo siguiente. Dios está diciendo, así viven la gente que posee ahora mismo la tierra y a la gente que yo voy a juzgar. Y yo la voy a juzgar precisamente porque viven de esa manera. Así que ustedes no pueden vivir de esa manera. Porque yo voy a juzgar ese pecado de tal manera que yo los voy a raer de la tierra y les voy a entregar entonces esa tierra a ustedes. Dios está diciendo eso en el libro de Levítico para su pueblo. Mis hermanos, ¿qué actitud tenía la iglesia con relación a esto? Dice versículo 2. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? ¿Qué había en Corinto? Dicen algunos que la iglesia en Corinto estaba tan orgullosa de la libertad que ahora tenían en Cristo que no estaban juzgando nada. Somos libres en Cristo. Y como somos libres en Cristo, podemos hacer cualquier cosa. De hecho, es interesante que Pablo, tanto en el capítulo 6, y vamos a llegar allí en alguna semana, como en el capítulo 10, dice una frase: todo me es lícito, mas no todo me conviene. Pablo está atacando de alguna manera esta supuesta libertad que los corintios ahora estaban mostrando como algo novedoso, como algo increíble. Tanta libertad tenían que vivían junto con el pecado, convivían junto con el pecado y sencillamente no pasaba nada. Miren, esto no es solamente de la iglesia en Corinto. El movimiento dentro de la iglesia en la actualidad, hay un movimiento que es un movimiento liberal, y hay teologías y hay doctrinas que se han levantado dentro de este movimiento liberal, donde es malo juzgar el pecado, donde lo que nosotros llamamos pecado, lo que la Biblia condena como pecado, ya hoy no se juzga, porque realmente no es tan malo. Donde decir que la homosexualidad es malo, hermano, eso no es malo. Porque supuestamente nosotros en la Escritura tenemos ejemplos. Y tenemos un movimiento en este siglo que también en nombre de la libertad rechaza juzgar conforme a la conducta de la Escritura. Muchas veces levantamos tanto la gracia que nos olvidamos de la santidad. Ay, es que Dios es un Dios de tanta gracia y Dios es de tanto amor. Y levantamos ciertos atributos de Dios y aplastamos otros atributos de Dios. ¿Y usted sabe qué? Todos los atributos de Dios están así mismo, en línea. Dios es amor, pero Dios es santo, pero Dios es justo. Y en ningún momento la Biblia exalta a unos y aplasta a otros. Y eso es lo que la Biblia nos llama a hacer a nosotros como iglesia. La iglesia en Corinto tenía que estar escandalizada por lo que estaba sucediendo dentro de ella. Y Pablo dice, ustedes se han envanecido tanto, ustedes son tan arrogantes, ustedes son tan orgullosos, que en vez de juzgar lo que está pasando,
Ustedes están viendo eso como algo tan bueno. El pecado estaba siendo tolerado y aplaudido. Esa es la realidad que hay en la casa de Dios en Corinto. Y esa es la realidad a la cual Pablo está apuntando en este texto. ¿Qué debe hacer la iglesia frente al pecado? ¿Cómo debemos tratar entonces el pecado? ¿Qué dice Pablo? Lo que ustedes tienen que haber hecho es repudiar eso y tratar con el pecador. Entonces, la actitud que la Biblia nos llama a tener frente al pecado es la siguiente: repudien el pecado. El pecado sigue siendo pecado. El pecado no tiene nada que ver con Dios ni con la iglesia de Dios. Ustedes necesitan juzgar el pecado, y dice Pablo, y al infractor tienen que expulsar. ¡Oh, qué palabra más dura! Pablo menciona 2 veces esta frase. Versículo 2: para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Versículo 13: quitad pues a ese perverso de entre vosotros. La Reina Valera menciona la palabra quitar. Cuando usted va a la traducción del literal, es la palabra expulsión. Saquen fuera, echen fuera. Es lo que Pablo está diciendo. Pablo menciona esta actitud otra vez en una carta. Recuerdan, 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 20. Él dice: yo entregué a Satanás, yo saqué afuera a Himeneo y a Alejandro para que aprendieran a no blasfemar. ¿Verdad? Era una actitud que Pablo está enseñando a la iglesia, que la iglesia debe tener con aquellos que practican abiertamente el pecado y no se arrepiente. Pablo enfatiza que él está ausente, pero que ya él juzgó el pecado. Pablo dice en el versículo 3: ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado el que tal cosa ha hecho. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Reúnanse en el nombre del Señor Jesús, junto a mí en el espíritu, y expulsen. Es lo que Pablo está diciendo aquí. Y Pablo usa una frase un poco rara, ¿verdad? Un poco difícil de interpretar. Pablo dice: el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esta es una frase difícil de interpretar, pero nosotros nos quedamos con lo que la iglesia ortodoxa cristiana a través de los tiempos ha interpretado de esta frase. Entregar a Satanás es precisamente lo que Pablo está mandando a la iglesia a hacer. Sáquenlo fuera. Sáquenlo de la comunión de la iglesia. ¿El reino de Satanás cuál es? El mundo. Cuando Pablo nos dice entréguenlo a Satanás, está diciendo rompan la comunión de tal persona con la iglesia y sáquenlo al mundo. ¿Para qué? Dice para destrucción de su carne. Es lo primero que dice. Bueno, hay 2 cosas, 2 posibles interpretaciones aquí. Cuando vamos a 1 Corintios capítulo 11 y Pablo está hablando de la cena del Señor, Pablo se está refiriendo de la misma manera aquí. Y Pablo está diciendo que algunos duermen. ¿Y usted sabe lo que quiere decir eso? Que algunos están muertos. Pablo está diciendo que el pecador no arrepentido puede ser castigado aún con la muerte. Quien no toma en serio la santidad de Dios y quien no la vive puede ser juzgado por Dios aún con la muerte. Pero también podemos ver en este texto a aquel que es sacado de la comunión de la iglesia para que valore la bendición y la bienaventuranza de lo que es estar dentro de la comunión de la iglesia.
pueda arrepentirse y pueda regresar. ¿Verdad? Entonces, Dios puede obrar de las dos maneras. Dios puede quitarle la vida a un pecador que en rebeldía abierta contra él decide vivir la vida como quiere. Dios puede tomar su vida. Pero también Dios puede usar esa expulsión de la comunión de la iglesia para que ese pecador pueda pensar en lo que está haciendo y pueda decir, wow, qué mal yo estoy. Mi lugar es ahí. Dios me puso ahí. Dios me hizo su hijo en Jesucristo y yo tengo que estar ahí. Pueda venir, pueda reconocer su pecado, pueda apartarse de su pecado y la iglesia pueda de nuevo volverlo a tomar como uno de sus miembros. Pablo está hablando aquí de lo que nosotros conocemos en la iglesia hoy como disciplina. Qué importante es la disciplina en la iglesia. Pablo está diciendo, es importante. La iglesia no puede tomar a la ligera el pecado. La iglesia tiene que ser consecuente con lo que la iglesia ha llamado a hacer. Está llamada a hacer, perdón. La pureza, la santidad, el aborrecer el pecado, tiene que ser una marca de la iglesia de Jesucristo. Y Pablo está diciendo que Dios mismo ha dado las pautas para lo cual o con lo cual la iglesia tiene que juzgar. Y tiene que velar que esto pueda ser verdad en nosotros. Mis hermanos, la membresía de una iglesia no es algo a la ligera. Cuando usted es miembro de una iglesia, usted se ha comprometido con ese cuerpo de creyentes y con Jesucristo a vivir de una manera que le glorifique a Él. Y usted le está dando la potestad a esa iglesia a que pueda juzgar su vida conforme a la Escritura. A veces somos miembros de la iglesia, pero no queremos que nadie nos juzgue. No queremos que nadie se meta en lo que nosotros hacemos. Sí, la iglesia está, en el nombre del Señor Jesucristo, está puesta para juzgar tu vida, para amonestarte, y aún cuando tú no te arrepientas de tu pecado, cuando tú decidas vivir abiertamente una vida pecaminosa, en una actitud que es escandalosa, según la Escritura, pueda sacarte fuera. Eso es lo que Pablo está diciendo allí. Hermanos, yo quiero invitarles, y cuando lo tengamos ya en la mano, nosotros estamos grabando una serie de programas sobre qué es la iglesia. Y yo quiero invitarles que usted los vea, porque muchas veces lo que es la iglesia hoy no tiene nada que ver con lo que es la iglesia en la Escritura. Y nosotros estamos llamados a regresar a ese valor y a esa pureza que la iglesia está llamada a tener. Yo quiero invitarle a que usted pueda ver estos videos y a que usted pueda pensar realmente, estamos viviendo como la iglesia que el Señor ha mandado en su palabra. Y Primera de Corintios precisamente nos ayuda a ver cómo es ese camino. Y es por eso que nosotros estamos estudiando o exponiendo esta carta. Cuando hablamos de disciplina, y es lo que Pablo está hablando aquí, tenemos pautas fuera también de Primera de Corintios. Si vamos a Mateo capítulo 18, nosotros nos vamos a encontrar que Jesús habló de disciplina. Y allí está hablando, si tu hermano peca contra ti, ve, reprende a tu hermano. Si tu hermano te escucha, has ganado a tu hermano, ¿verdad? ¿Qué nos está diciendo Jesús? Y esto es parte de la disciplina. Cuando yo como creyente, como parte, como miembro de una iglesia, veo a un hermano en una falta, mi primera preocupación y mi primera acción, ¿cuál tiene que ser? Yo voy donde está mi hermano y le corrijo. Yo no ando compartiendo con terceros, cuartos o quintos, sino que yo voy directamente. Mira, mi hermano, con mucho amor vengo, porque yo mañana puedo caer también, pero estoy viendo esto en ti. Y yo quiero, mi intención aquí es que tú abandones eso, que tú te arrepientas, que cambies tu actitud. Dice la Escritura, y Jesús mismo lo dice, si tu hermano te escucha. Es decir, si tu hermano es receptivo a lo que tú le estás diciendo y él se arrepiente y él abandona, porque arrepentimiento es eso. Arrepentimiento no es echarme a llorar y después se cambian las lágrimas y volver y seguir haciendo lo que estaba haciendo.
Arrepentimiento es un cambio. Exacto. Y dice la Escritura que si tu hermano te escucha y cambia, hasta ahí llegamos con él. Se acabó la disciplina. Pero dice la Escritura también que si tú vas a tu hermano y le dices esto y tu hermano no te escucha, usted tiene que llamar a algunos dentro de la congregación e ir donde está su hermano nuevamente y volver con amor y humildad a corregir a su hermano. Y si su hermano lo escucha en esta ocasión, hasta aquí llegamos. Pero si su hermano no lo escucha, dice que hay otro paso, y es traerlo a la iglesia. Es traer delante de la comunidad de creyentes el pecado de su hermano y examinarlo allí y pedir a su hermano que pueda arrepentirse. ¿Y usted sabe lo que dice la Escritura? Que si el hermano no escucha, tenlo por gentil y publicano. Que traducido al español, tenlo como un no creyente. No creas en su testimonio. Porque tu hermano no está dando, o aquel que se llama tu hermano, no está dando fruto de la obra de Cristo. Eso es lo que Jesús está enseñando en Mateo 18. Y es interesante, y quiero hacer un paréntesis aquí. Cuando está el famoso texto donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, y estoy yo en medio de ellos, no está hablando de la presencia de Dios aquí. No se está refiriendo cuando en una célula somos 2 y nos queremos animar para decir, no importa, somos 2. Mira, dice la palabra del Señor que donde estemos 2 o 3, ahí está Él en medio de ellos. No. Porque entonces tenemos un problema. Y cuando hay el Señor está con nosotros. Cuando la Biblia, o donde tenemos ese texto, el Señor está hablando de disciplina. Y en Mateo 18 donde está ese texto. Y el Señor lo que está diciendo en ese texto es: yo estoy apoyando y reafirmando a esta iglesia, a este grupo de creyentes que está defendiendo la pureza y la santidad. Yo estoy con ustedes, yo estoy entre ustedes, porque yo estoy de alguna manera dando el visto bueno cuando ustedes están juzgando el pecado de la manera en la cual yo estoy orientando que lo hagan. Ese es el texto donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre y yo estoy con ustedes. No es para decir, somos pocos, pero el Señor está aquí. No. Juzguen el pecado de esta manera correctamente. Y cuando ustedes lo hagan, yo estoy ahí con ustedes. Yo estoy aprobando lo que están haciendo. Porque ustedes están trabajando por la pureza, por la santidad de mi iglesia. ¿Saben? En este texto es uno de los 2 textos en los evangelios donde único se menciona la palabra iglesia. Qué interesante. Este es uno. Y este texto donde precisamente Jesús está dando las pautas para la disciplina eclesiástica. Y esto es lo que está diciendo, o a lo que está apuntando Pablo en este texto. ¿Cuáles son los beneficios de la disciplina? Bueno, la pureza de la iglesia. Ese es uno. Que la iglesia pueda vivir y mostrar al mundo qué cosa es una iglesia rescatada por el Señor Jesucristo. Cuando Dios trata con su pueblo en el Antiguo Testamento, Él trata con un pueblo que Él quiere hacer diferente a los demás. Cuando Dios trata con su pueblo hoy, Él trata con un pueblo que Él ha llamado a ser diferente a los demás. Si la iglesia vive igual que el mundo, no tiene objetivo ninguno. Entonces, ese es uno de los beneficios. Dios usa la reprensión o la disciplina, mis hermanos, en primer lugar, para llamar al arrepentimiento al infractor. Ese es el objetivo de la disciplina. La iglesia no puede sentirse feliz cuando disciplina o cuando hay parte de ella en pecado. No es motivo de gozo. Pablo está diciendo que es dolor, pero la iglesia tiene que tomar acción. Y esas acciones tienen un fin,
que el infractor pueda arrepentirse. Cuando nosotros disciplinamos a alguien, el objetivo de la disciplina es que, mira, hijo, arrepiéntete de lo que estás haciendo. Dice Hebreos capítulo 12 que la disciplina no es motivo de gozo en el momento en que se lleva a cabo, pero que el beneficio de la disciplina es que para que todos seamos partícipes de su santidad. Ese es el motivo de la disciplina. Hermano, a veces el resultado de la disciplina, y esto es importante también, es que los incrédulos que se han colado dentro de la iglesia, al recibir la amonestación y no arrepentirse, puedan ser sacados fuera. ¿Usted sabe eso? El incrédulo que se ha colado dentro de la iglesia porque el emocionalismo lo llevó a hacer una profesión un día, pero que realmente no tiene a Cristo y al Espíritu Santo experimentado o viviendo, morando, gobernando su vida. Cuando está viviendo de esta manera, que es escandalosa, y usted lo disciplina como iglesia, esa persona sale fuera y la iglesia de alguna manera es purificada también. Miren, no sé si se ha dado cuenta, pero estamos hablando de cosas fuertes. Pero es la Escritura, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el fin de la disciplina? Que ese hermano pueda ser quebrantado, que renuncie a su pecado en humildad, que el incrédulo que se cree creyente pueda ser confrontado con la verdad. Miren, no solamente sacado fuera. ¿Qué tal si ese incrédulo es confrontado con la verdad y se arrepiente y cree? ¿No es acaso un motivo de más gozo? Que esa persona en ese momento pueda decir, oh, este es el evangelio. Ah, mira, yo no he creído hasta ese momento. Yo no podía vivir así, pero ahora creo. Y ahora estoy dispuesto a vivir de esta manera, porque el Señor está conmigo. Aleluya. ¿Verdad? Así que ese también es el fin de la disciplina. La iglesia debe comprometerse activamente a aplicar la disciplina en amor, humildemente, pero sin duda alguna la disciplina debe ser un pilar dentro de la iglesia de Jesucristo. Mis hermanos, los primeros puritanos, no voy a abundar mucho quiénes eran, pero después de la Reforma era un grupo que salió de la iglesia de Inglaterra, de la iglesia anglicana. Estos hermanos, que para mí tienen mucho que enseñarnos, tenían la disciplina a la par del bautismo y de la cena del Señor. Era para ellos tan importante la disciplina, de tanto peso en la iglesia, tan beneficiosa como el bautismo y la cena del Señor. Y yo no quiero decir que realmente la disciplina esté a esa altura, pero yo sí estoy convencido de que la disciplina es algo que la iglesia tiene que usar y aplicar para el bien de ella y para el bien de ella personalmente, intrínsecamente, y para el bien de ella en cuanto a su testimonio con los de afuera. ¿Por qué es incongruente el pecado en la iglesia? Y ahí está el centro de este texto. Pablo está escandalizado. Pablo no se puede creer lo que está sucediendo. ¿Por qué? Versículo del 6 al 8 que dice: ¿qué son ustedes? ¿Qué es la iglesia? ¿Pero qué es la iglesia según Pablo ahí? ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura, dice Pablo, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Hermanos, es inconsistente porque la iglesia ya ha sido limpiada. Y Pablo está diciendo, ¿cómo es posible que ustedes, que han sido limpiados, y no con cualquier hisopo, sino con la preciosa sangre de Jesucristo, que han sido llamados a ser nueva masa sin contaminación, ustedes ahora estén permitiendo estas cosas? Y este es el argumento de Pablo. ¿Eso es contraproducente? No, yo no entiendo. Si ustedes han sido salvados, han sido rescatados, han sido limpiados por la sangre de Cristo, ¿cómo es posible que ustedes tengan entre ustedes semejante cosa? ¿Cómo es posible que ustedes permitan vivir entre ustedes semejante
personas practicando semejante pecado, sin una actitud de arrepentimiento. ¿Es inconcebible? Eso es lo que Pablo está diciendo ahí. Ustedes son nueva masa, ustedes están limpios. Y Pablo usa la analogía, el paralelismo de la Pascua. Y saben, si vamos a Éxodo 12, para que podamos entender, Dios está diciéndole a su pueblo, miren, yo los voy a sacar de Egipto, pero antes de salir, vamos a celebrar la Pascua. ¿Usted sabe lo que hacían en la Pascua? Era estrictamente no permitido usar levadura. No solamente en el pan, sino que ellos tenían que sacar la levadura de la casa. No podían tener levadura dentro de su casa. Había que sacarla. Tenían que comer 7 días panes sin levadura, pero no podían usar levadura en nada. Y no es que no la podían usar, es que tenían que botarla para afuera. ¿Por qué? ¿Qué representa la levadura? Está diciendo Pablo aquí. ¿Qué hace la levadura? Fermenta y contamina la masa. Y Pablo está diciendo una cosa aquí. Y si nosotros lo vamos a llevar a nuestro contexto, miren para poder entender. ¿Qué hace una papa podrida en un saco? Usted ha escuchado el dicho, ¿no? Una papa podrida dentro de un saco pudre todas las papas. Pablo está diciendo eso. Pablo está advirtiéndole, oiga, tengan cuidado. Ustedes no saben el daño que puede hacer dentro de la iglesia, que el pecado puede ser visto como algo normal. Cuidado con eso. Nosotros somos masa nueva. Nosotros hemos sido redimidos, rescatados, justificados, limpiados. Y de alguna manera así tenemos que vivir. No podemos permitir dentro de la iglesia el pecado. No solamente este pecado que es un escándalo, ningún pecado. La iglesia tiene que juzgar el pecado, ¿verdad? Muchas veces la iglesia puede llegar, cuando se practica esto, a pensar que el pecado realmente no es tan malo, que realmente lo que hacemos no es tan repudiable. A veces podemos llegar a tener dentro de la iglesia pecados que pueden pasar desapercibidos y normales. Y eso no es digno de la iglesia del Señor Jesús. Eso es criticable para la iglesia. La iglesia no puede permitir eso. Pablo nos recuerda que somos nueva masa. Hemos sido sacados de esa esclavitud. ¿Vamos a volver allí? ¿Vamos a permitir que eso pueda ser visto dentro de nosotros? No podemos. Pablo nos dice, no podemos. La sangre de Cristo, al igual que en la Pascua, la sangre del Cordero fue rociada. Las casas fueron marcadas en sus postes. Y Dios trajo liberación a Israel, así como también nosotros hemos sido liberados. El llamado de Pablo en este texto a celebrar la Pascua o la fiesta de la Pascua es el llamado a vivir como iglesia constantemente bajo las implicaciones de la Pascua. ¿Cuáles son? Cristo murió para limpiarnos. Debemos vivir juzgando el pecado y debemos vivir en santidad como corresponde a la nueva vida en Cristo. ¿A quién debe juzgar la iglesia? Bueno, Pablo comienza haciendo mención, y ahorita les decía, de una carta que no tenemos. Pablo dice, versículo 9, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Esa carta no la tenemos. Pero Pablo está haciendo alusión porque la iglesia en Corinto sí tenía esa carta. Pablo la había enviado y al parecer, como Pablo está citando aquí, la intención de él enviar esa carta era amonestarlos y decirles, miren, no se pueden juntar con esa gente. Amonesten a los que están viviendo de esa manera. Sin embargo, ellos al parecer no habían tomado en serio la palabra o las palabras de Pablo escritas en esta carta. Pablo está diciéndole a la iglesia, ustedes tienen que juzgar, pero ustedes tienen que juzgar a la iglesia, no a los no creyentes. Nosotros somos llamados a juzgar a los de adentro, no a los de afuera. ¿Y usted sabe qué? Nosotros somos especialistas en juzgar a los de afuera. Y a los de adentro no los juzgamos. Mira cómo vive esa gente. Sí, esa gente es normal que viva de esa manera. Porque esa gente no tiene a Cristo.
Lo que no es común y normal es que los que se dicen creyentes, y Pablo dice, a los que llamándose hermanos practiquen esto y esto y esto, a eso sí hay que juzgarlo. Pero los de afuera, y más aún Pablo dice, no, a los de afuera, miren, Cristo los juzgará. Eso no les toca a ustedes. Métanse en lo que les toca y déjenle a Dios lo que a ustedes no les toca y Él lo va a hacer. Entonces, mis hermanos, ¿cuál es nuestro énfasis? Tenemos que juzgar con amor y con humildad la vida de la iglesia. Eso es lo que nosotros estamos llamados. No la vida del mundo. La vida del mundo la juzgará Dios. Dios sabrá cómo juzgarlo y Él lo va a hacer con rectitud y con justicia. Pero nos ha encargado a nosotros juzgar la vida de los de adentro. Y así es como Pablo termina este texto. Entonces, mis hermanos, resumiendo, es inconcebible el pecado en la iglesia. Es inconcebible. La iglesia tiene que juzgar el pecado. La iglesia tiene que ser firme en el juzgar el pecado. Tiene que juzgarlo correctamente. La Biblia nos da pautas para hacerlo. Y cuando el pecado sea juzgado y la persona quiera persistir, dice la Escritura que la iglesia tiene total autoridad, está respaldada por el propio Señor Jesucristo, dueño y Señor de la iglesia, para expulsar, para sacar fuera a aquel pecador que no se arrepiente. Dice la Escritura que eso puede ser beneficioso o va a ser beneficioso para el Hijo de Dios, porque Él va a arrepentirse. De alguna manera ellos van a venir, pero también va a ser beneficioso para la iglesia, porque su testimonio para con el mundo va a ser un testimonio correcto, pero va a ser beneficioso para la iglesia también, porque el incrédulo que hay aquí, haciéndose pasar por creyente, va a ser expulsado o va a conocer al Señor y se va a arrepentir. Entonces, hermanos, ese es el llamado que nosotros tenemos en 1 Corintios 5. La iglesia es la masa nueva. Cristo la ha hecho masa nueva. No podemos permitir vivir en pecado. El pecado no tiene cabida en la iglesia. Recordemos que Cristo fue sacrificado para limpiarnos. Por tanto, aborrezcamos y juzguemos el pecado entre nosotros. Ese es el argumento que en esta mañana yo quiero traerles. Recordemos que Cristo fue sacrificado para limpiarnos. Por tanto, aborrezcamos y juzguemos el pecado entre nosotros. Que el Señor nos ayude, en primer lugar, a vivir en santidad, a vivir como Él quiere que vivamos. Y cuando no lo hagamos, que seamos humildes para escuchar la reprensión, para arrepentirnos y para volver al Señor. Y como iglesia, que tengamos claro que cuando esto no sucede, la actitud debe ser juzgar el pecado, sacar al pecador, para que de alguna manera en la misericordia de Dios trate con él y él pueda reconocer su pecado, estando fuera de la comunión del cuerpo, pueda regresar arrepentido y pueda mirar a Dios y, como dice la Escritura, que pueda ser salvo en el día del Señor. Que el Señor nos ayude a vivir, mis hermanos, de esta manera que glorifica a Dios. Es la manera que glorifica a Dios. Reconocer que hay pecado y dejarlo así no glorifica a Dios. Lo que glorifica a Dios es lo que Pablo está enseñando en este texto de 1 Corintios 5. Que el Señor nos ayude a vivir de esta manera.